¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Un gusto de reencontrarme con todos ustedes y obviamente el agradecimiento para Ale Berkovich y para Mariano Hamilton, que en forma excelente han estado frente a este envío durante estas 2 semanitas. Esto es un equipo de profesionales que realmente estoy muy orgulloso de encabezar, pero somos un equipo todo con la producción, con Berco, con Mariano, y estamos muy contentos de iniciar esta casi tercera temporada ya aquí en C5N. Con un tema que está Berco terminando ya de compactar toda la información en lo que puede ser el primer escándalo para el gobierno de Mauricio Macri. Acaban de echar a Graciela Bebacua del INDEC. En diciembre, el propio gobierno de Macri la había reincorporado con todos los honores. Era el estandarte de la oposición contra Guillermo Moreno, contra la intervención. Toda la oposición ponía a Graciela Bebacua como el estandarte. Jorge Todesca la acaba de desplazar. ¿Por qué? Enseguida te lo cuenta Ale Berkovich. Pero antes, hoy en un día también donde nuevamente ha vuelto a escena el índice Congreso. Hay un refrán que dice, beberás de tu propia medicina. Bueno, los diputados del PRO, hoy muchos son funcionarios del gobierno de Cambiemos, habían ideado justamente el índice Congreso después de la intervención de Moreno al INDEC y después de todo lo que se había producido, justamente como para marcarle la cancha al gobierno de Cristina Kirchner. Ahora, este gobierno que había prometido transparencia y que ha dicho que hasta nuevo aviso no va a dar a conocer el índice de inflación, que por cierto es muy alto, que va a ser uno de los temas que vamos a hablar hoy, justamente ahora el Frente Renovador y el Frente Progresista, Massa y Margarita Stolbizer, han vuelto a poner hoy el índice Congreso en el tapete. En un marco de, según una encuesta que ayer publicó Roberto Bachmann del Centro de Estudios de Opinión Pública, la confianza en el gobierno de Mauricio Macri en cuanto a la gestión de gobierno ha caído en el último mes 10 puntos. Tenía 58% de aprobación la gestión de gobierno de Cambiemos y ha caído al 48%. ¿Por qué esa caída en 10 puntos? Por el tema económico. La principal preocupación de los argentinos hoy por hoy es la economía, no es más la inseguridad. Hasta el año pasado le preguntaban a la sociedad qué era lo que más le preocupaba, te decían la inseguridad. Hoy la principal preocupación es la economía. Altísimo el porcentaje de la población que dice estar preocupada por la inflación. Y atención con un dato, sube por primera vez al 25% la preocupación de la población por la posibilidad de perder el trabajo. Atención con este dato, se mete como un hecho destacado. 25% la preocupación de la sociedad en que puede perder el trabajo. Y la economía, que había desaparecido en los últimos años como un factor de preocupación en la sociedad, hoy se instala nuevamente como la principal preocupación de los argentinos. Y en un esquema realmente, donde quieren que le diga lo que más me impactó de estas semanas que me tomé, 2 semanitas que estuve afuera, la medida que la semana pasada tomó el gobierno Mauricio Macri de quitarle las retenciones a las mineras. Porque con esa medida el gobierno de Mauricio Macri está cambiando definitivamente la matriz de redistribución a la República Argentina. Fíjense, le sacan retenciones a un sector que se lleva muchísima plata de la Argentina y que deja en algunos aspectos desastres ecológicos que no se van a poder recuperar. Esto estamos como en la época del virreinato, cuando sacaban todo de Potosí, que dejaron a los indios pobres en bolas, y bueno, las mineras hoy un poco te hacen eso.
te dejan, en algunos aspectos, como han sido denunciados, desastres ecológicos. Se llevan todo. Y el gobierno le quita las retenciones, cuando tendría que haber sido todo lo contrario, haberle subido las retenciones a una industria que se gana mucha guita. Le sacan las retenciones al campo. Es decir, un gobierno que está beneficiando a los sectores más concentrados de la economía y que por otro lado te dice, el techo de las paritarias es 25%. Enseguida va a estar Roberto Baradel y Sonia Leso, que vienen de la reunión paritaria. Pero le están marcando a los docentes 25%. En la provincia de Buenos Aires ni eso, 24,1%. Y le quitan en este marco de negociación y le dicen a todos, la paritaria no mayor al 25%. Y en este marco, cuando están negociando con los docentes, las paritarias, le sacan al sector minero con la guita que se saca esa inmensa cuota de dinero que es la retención. Te están cambiando la matriz definitivamente de redistribución en la República Argentina, peligrosamente. Y en este marco se da esta preocupación por primera vez en muchos años, el tema económico nuevamente al tope y la pérdida de trabajo como preocupación en los argentinos. Berco, el índice Congreso, ¿cómo te va? Y gracias, Berco, por la conducción excelente de estas semanas. Buenas noches, Gato, gracias a vos por la confianza. No, por favor. El índice Congreso volvió hoy con todo. Nos lo había anticipado aquí Aldo Piñanelli el viernes. Él vino y le dijimos, ¿qué pasa con la oposición? Claro. Que hacía oposición antes cuando había un índice trucho y ahora que no hay índice, peor, no hace nada. Bueno, él dijo, el lunes se va a difundir el índice del Congreso. Y se difundió, efectivamente. Se difundieron las 3 últimas mediciones. La de noviembre con un 2,2%, creo que tenemos una placa al respecto. La de enero con un 3,8%, perdón, diciembre 3,8%. Y no, este es el diciembre 3,9%. Este es el de la ciudad. Este es de la ciudad. Miralo porque este también vale la pena ver. Exacto. Este también vale la pena ver. Lo hace el macrismo también. Claro, este lo hace el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde la inflación en enero está en un 4,1%, lejos de desacelerarse, como decía la semana pasada el ministro de Economía Pratgay, ¿no? Exacto, lo contradice abiertamente a Alfonso Pratgay y además fíjate lo que suman entre las 3, ¿no? Estamos hablando de 10% de aumento de precios en un trimestre nada más. Anualizado, extrapolado este número a un año da 40. Después, la interanual, ¿cómo sube? O sea, según el índice de la ciudad de Buenos Aires. Siempre según la ciudad de Buenos Aires sube. Venía en noviembre, comparada con noviembre del año pasado, en un 23,5%. Y esto aumenta en enero, también interanual, o sea, contra enero del año pasado, a un casi 30%. Y ahora sí las del Congreso. Las del Congreso dieron 2,2 la de noviembre, 3,8 la de diciembre y 3,6 la de enero. También, en este caso, vemos que la suma de todas ellas es 5, 6, 9,6, casi 10%, lo mismo que da la inflación de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, salió otra hoy. Esto es calentito, esto todavía no estuvo en los diarios. Es la de consumidores libres, que son 38 productos que releva Héctor Polino, el defensor de los consumidores. En la primera quincena de febrero, o sea, avanza medio mes más, le da 2,5% en una quincena. Y en el mes y medio inicial, el número ese está mal, es 6,5. Da 4 en enero y 2,5 adicional en esta primera quincena de febrero. Evidentemente una inflación que salió de control del gobierno al punto de haber generado en el último fin de semana editoriales en todos los medios oficialistas que hacían hincapié en la inflación. Fíjate vos, Berco, lo que te comento sobre esta encuesta del CEOP y de Roberto Bachmann, donde la principal preocupación de los argentinos hoy vuelve a ser la economía. ¿Cuánto hace que la economía no estaba en la preocupación diaria, cotidiana de los argentinos? ¿Cuánto hace que los argentinos no tenían mayoritariamente temor a perder el trabajo, como lo están reflejando ahora estas encuestas? El trabajo claramente tiene que ver con los despidos en el sector público y los que empezó en el sector privado. La inflación venía siendo una preocupación, pero no superaba en ningún momento la inseguridad. La inseguridad.
Claro. De hecho, el año pasado lo que se discutía era el tema de ganancias, el tema de... Bueno, eran los paros se hacían para ver cómo podían mejorar el bolsillo del trabajador, pero no para discutir quién se quedaba fuera del sistema, quién se quedaba fuera de los trabajos. Exactamente. Bueno, y en este marco, lo que ahora se conoce hoy es la salida de Graciela Bebacua del INDEC. Reitero, la trajeron, este gobierno la trajo en diciembre con bombos y platillos, porque era el estandarte de la lucha contra la intervención de Moreno. ¿Qué pasa? ¿Por qué se va o por qué la echan a Graciela Bebacua del INDEC? Lo que se vive por estas horas en el INDEC y en el Ministerio de Economía es una verdadera crisis política, Gato. Una crisis política que tiene que ver con, por un lado, el desplazamiento de Bebacua, pero por otro lado una guerra interna entre sectores del macrismo. A ver, para entenderlo un poco mejor, el hombre que designa en lugar de Graciela Bebacua, que era la directora técnica, sí, o sea, la número 2 después de Jorge Todesca. Que la trajo Todesca. Sí, la trajo Todesca porque, como decís, era un símbolo de la resistencia contra Guillermo Moreno y sus atropellos. De hecho, en este momento, en Diagonal Sur y Alsina, me acaban de llamar y contármelo, están festejando los patota de Moreno, encabezados por José Luis Blanco, el desplazamiento de Graciela Bebacua. Fíjate vos cómo se entremezclan las cosas en esto, porque el gobierno, ¿qué termina haciendo? Lo que hacen todos los gobiernos, pactar con UPCN, en contra de ATE, que es el gremio que venía denunciando las manipulaciones de cifras a manos de Guillermo Moreno. Entonces, Bebacua la echan. Hoy sale un comunicado del INDEC donde dice, la reemplaza Fernando Cerro. ¿Quién es Fernando Cerro? Un hombre laureado académicamente, pero que responde a Rogelio Frigerio. Laburaba con Rogelio Frigerio en la consultora con la cual ambos les vendían datos a todas las provincias del interior, que se llamaba Economía y Regiones. Es una consultora muy cotizada, se llama Economía y Regiones. Fernando Cerro es hoy el nuevo número 2 del INDEC debajo de Jorge Todesca. ¿Y qué es lo que termina eyectando a Graciela Bebacua? Algunos dicen que ella no cedió ante las presiones de Todesca de sacar cuanto antes un número. Y ahí la pelea era, ella decía, necesito 8 meses para sacar un número lo más potable técnicamente posible, y Todesca le decía, necesito un número ya, porque me está cascoteando tanto la oposición como el gremialismo por no tener un índice de inflación creíble ni ningún índice de inflación. En definitiva, un apagón estadístico. En ese sinuoso camino termina el gobierno recostándose sobre los sectores más tradicionales. UPCN, la patota que puso Moreno, que responde y está entremezclada con UPCN ahí en el INDEC, pero el riesgo que corre ahora es que renuncien todos los demás directores, porque hay otros directores como Cintia Poc o como Marcela Almeida, que también habían sido echados por Moreno en su momento y que ahora volvieron creyendo que el INDEC iba a ser algo de excelencia y bueno, es lo que se superprofesional. prometió, es lo que prometió Cambiemos en la campaña. Recordemos, está, creo, lo tenemos, Nico, el tuit de que se ha reproducido ahora en las redes sociales durante toda la tarde, el tuit de Laura Alonso, exponente máxima de Cambiemos, que en diciembre justamente decía esto: la designación de Graciela Bebacua en el INDEC es un acto de justicia, lo merece por su capacidad técnica e idoneidad ética. Aplauso, ponía Laurita Alonso. Y hoy el mismo gobierno que la convoca la echa porque le pedían que dibuje rápidamente una inflación que Bebacua decía técnicamente no se puede hacer. En definitiva, ¿no? Lo que dispara esta crisis, Gato, es lo mismo que en su momento disparó la crisis del INDEC a inicios de 2007. Un repunte fuerte de la inflación. En ese momento veníamos de una inflación baja en todo el mandato de Néstor Kirchner, repunta la inflación muy fuerte, empieza la puja distributiva y la opción que toma el gobierno de entonces, empezar a retocar los datos. Ahora el gobierno, ante la misma disyuntiva, presionado por los gremios, por la opinión pública, los medios, la oposición, dice, necesitamos un índice como sea, a como dé lugar. Ahora, el riesgo, insisto, es que esta crisis política escale más arriba. Ya hoy intervino Alfonso Prat-Gay. Por lo que yo sé, le dijo a interlocutores que estaban tratando de salvar la situación, le dijo, Graciela no se deja ayudar. Graciela es intransigente con lo de los 8 meses. No se deja ayudar. Vamos a ver qué pasa. Bueno, Roberto Costa, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo le va, Gustavo? ¿Sorprende la salida de Bebacua, la que ustedes siempre pusieron en un pedestal? No sorprende. Yo nunca la había puesto en un pedestal. Sé que es una persona muy capacitada, que siempre ha trabajado muy bien. Yo creo que le han pedido un tiempo que ella no ha tenido y no sé si es tanto que la echaron o también que se quiso ir, ¿no? Porque escuché las dos cosas en la radio hoy. Pero la habían convocado con todos los honores en diciembre. No, por supuesto, sí, es una mujer muy capaz y a la que hay que respetar, porque
En todos los órdenes hay tiempos para resolver situaciones. Y en este caso el gobierno necesitaba tener un índice lo más antes posible. Algo pasó y ya se va a aclarar. No son cosas que vayan a ir en contra de la vida de la gente inmediatamente. Todos sabemos que la economía no se termina. Tiene un proceso inercial. Cosas que se venían haciendo mal, se empezaron a corregir, pero siguen marcando esa caída principalmente en la compra de parte de la gente y por supuesto también sigue marcando una subida en los precios. Pero yo creo que, estoy convencido, y así lo marcan algunos de los integrantes del gobierno, que en el plazo de 60, 90 días vamos a empezar a normalizar esta situación y se va a estabilizar, no en cero, se va a estabilizar en una inflación que por supuesto es lógico que así suceda, porque bueno, se le dio muchísimo al gasto público y eso fue a ver, un error, ¿no? Samid, ¿usted cómo lo está viviendo? Usted que está en la cotidianeidad ahí con el tema, los precios se siguen disparando. No, yo tengo otra visión distinta a todos realmente. Yo veo que nosotros nos peleamos entre nosotros y la culpa de la plata se la llevan a otros. Yo no solo lo digo, sino que lo hago. Nosotros en el mercado central... Usted está por el cambio. En el mercado central, los productores, los precios que se ha vendido este fin de semana, se lo voy a mostrar a usted. Azúcar 6 pesos el kilo, papa 5 pesos, cebolla 5 pesos, picada 25 pesos, fideo 6 pesos, leche larga vida 8 pesos, puré 5 pesos, yerba 14 pesos. Pero eso no pan, discúlpeme. Eso no está en las góndolas. Pan 13 pesos. Estos son los precios que sale la mercadería en origen. Yo lo vengo diciendo hace un tiempito largo. ¿Verdad? Hoy todos los medios, Came también dije, fíjense lo que dice acá. Del campo a la góndola 7 veces valen las cosas. Sí. Yo no sé por qué damos tanta vuelta al INDE, esto, aquello. Si el problema lo tenemos con los supermercados. Ahora van a publicar en la web lo que van a cobrar. No, en la web hay que publicar que ellos tienen que ganar un porcentaje que sería razonable, como se ganó siempre toda la historia, durante toda la vida en nuestro país, se ganaba el 20% con lo que es alimento. ¿Y cuánto ganan los supermercados? Pero el 700%, ¿no ve? Algunas veces el 700, 500, 600, 200, no menos de 200%. Tienen que publicar en la web el margen de ganancia. Que publiquen lo que me van a cobrar no me sirve de nada a mí. Ellos me tienen que decir, pagué esto tanto, más el 20% lo voy a cobrar tanto. Hay que fijarle un margen de ganancia. Cuando no le fijemos un margen de ganancia, por más que publiquen en la web lo que nos van a cobrar, ¿qué nos van a poner? ¿Le publico que le estoy ganando el 700%? Está bien. ¿Y a usted quién le fija el margen de ganancia en la carnicería? Históricamente, yo hace 53 años que hago este trabajo, siempre se cobró el 20%. Vienen estos supermercados, fundieron a todo porque trabajaron a dumping. Cobraban el 50% menos. ¿Se lo fija alguien? Ahora no, que se lo fija la competencia, digamos. No. El margen de ganancia de los comestibles para que nosotros baje la inflación y no tengamos más problemas tiene que ser el 20%. El 10% tiene que ser para gastos y el 10% para la ganancia. Como está en todas partes del mundo. No se puede ganar en algo el 700, el 500 y el 200% como lo hacen acá los supermercados. Pero esto que usted planteó... Ese es el problema. No hay otro problema. Muchachos, no le demos más vueltas. Está bien, pero lo que usted planteó va en contra de los tiempos que corren. Lo hacemos nosotros todos los fines de semana en el mercado central. Mire, fíjese la gente lo que lleva. 2 kilos de azúcar, 2 kilos de papa, 2 kilos de cebolla, 2 kilos de harina, 2 kilos de arroz, 2 kilos de pan, 2 kilos de carne picada especial, 2 leche larga vida, 2 paquetes de fideo, 2 paquetes de yerba, que una mujer son 24 kilos, no lo puede llevar una señora, tiene que acompañarlo a alguien. Bueno, 196 pesos. Usted va a eso en el supermercado y tiene que dejar el auto. Samid, pero lo que pasa es que va en contra de los tiempos, pero va en contra de todo lo que está ocurriendo en el país, porque eso sería como establecer precios máximos, digamos, de alguna manera. Porque es esto. El mercado central es un lugar donde se fijan los precios. Y el mercado central se hizo para eso. Mercado concentrador de frutas y verduras y de carnes. Y indudablemente con un buen manejo eso marca la tendencia de los precios. Eso debe ser así. Ahora, no cabe ninguna duda. Y si no, fíjense que el margen de utilidad de la gran parte de los comercios se ha venido recuperando de una manera escandalosa.
Yo creo que hoy casi todos los comercios, a partir de la gran demanda que hubo durante mucho tiempo y el gran consumo que hubo durante mucho tiempo, si tenían 2 vasos en la estantería y lo ponían a 10 pesos, los vendían los 2. Y si lo ponían a 15, los vendían los 2. Entonces lo ponían a 15. Esta es la realidad. Y quiero abrir el juego porque está... En los vasos que le ganan el 15. Sí, está bien, bueno. Yo estoy hablando de los comestibles. 2 paquetes de azúcar. A ver, el Cancagullo. No, lo que estoy observando, de acuerdo a lo que estoy escuchando acá, que me parece muy bajo, que vamos a volver a San Cayetano, a las peregrinaciones a Luján, y de acuerdo a lo que dice Samit y acá el economista, vamos a ir a peregrinar todo al mercado central. Habrá que tomar medidas. El resto no existe. La otra Argentina que nos están diseñando debe ser de poquitos. No sé dónde está ese 51% que votó a esa Argentina que no existe. ¿Vamos todos al mercado central, Samit? Vamos en peregrinación, vamos de San Cayetano a pedir empleo, al mercado central a ver cómo compramos con 200 pesos lo que vos decís. Estos son los precios que sale la mercadería en origen. Estos son los precios que la gente los fines de semana... Nos comienzan a expoliar. Viernes, sábado y domingo se lo llevan en el mercado central. Nos cambiaron en bloque de poder económico, cambiaron la matriz de redistribución, cambiaron la lógica de los trabajadores, que es una cultura en la Argentina. Y van a comenzar a provocar tensiones sociales, desgraciadamente, donde yo te digo, no quiero estar hoy en el papel de algunos gremialistas, porque en la mesa chica pueden negociar, pueden transar, pero vamos a... No se los ve mucho a los gremialistas, frente a los despidos del Estado, salvo algunos de ATI, yo te digo una cosa, si hay algo en la Argentina que tenemos que El Momo cuidar... Venegas dijo el fin de semana que a ellos no le han llegado ningunos reclamos en la CGT que forma parte. Yo te quiero decir de lo siguiente, si hay laborales. algo en la Argentina que tenemos que cuidar es la atención social. Y además, si hay algo en la Argentina que hay que respetar, son las culturas políticas. No te podés llevar por delante al peronismo, no te podés llevar por delante lo que significa... Disculpame, hoy a mí me dijeron, y lo consulto a Ponce y también y está Fernanda Vallejo y a Berco, me dijo esta tarde un economista que al ritmo que se está hoy en cuanto a inflación y preocupación, en 60-90 el mercado interno en la Argentina va a caer entre un 25 y un 30%. No sé, Miguel Ponce, buenas noches, ¿cómo estás? A ver, yo creo que la puja distributiva que se venía, todos sabíamos que iba a ser de esta manera. Había que intentar evitar que se espiralizara inflacionariamente como ha ocurrido, como vimos los números de la apertura. Esto requería que además de conocer un programa, un plan, las metas que se anunciaron en términos de objetivos, hubiera una amplia convocatoria a todos los sectores para efectuar un acuerdo político, económico y social. No basta con un acuerdo corporativo entre sindicatos y empresarios. Tiene que estar la política, como en algún momento creo que lo hizo la Concertación chilena. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar el Estado? Porque el Estado y la política durante estos últimos 4 o 5 años fue el principal empleador. Claro. Y fue el principal inversor. Al no venir inversiones de otro lado, el principal... Entonces, el Estado tiene que estar. Esa puja distributiva, ese acuerdo, con el Canca va a coincidir conmigo seguramente, porque tiene reminiscencias, ¿no es cierto?, a otros acuerdos políticos, económicos y sociales, me parece que es imprescindible y que no puede tardarse más. Pero Ponce, fíjate... Pero lo de la inflación tiene que ver con el pass-through efectuado en los 3 meses anteriores. Pero es interesante lo que plantea, porque el gobierno, cuando llegó Macri en diciembre, lo primero que dijo, lo dijo acá, Jorge Triaca, antes de asumir, para el 15 de enero vamos a convocar a un gran acuerdo económico y social. Eso no se ha convocado. Se les da a las mineras exenciones, que la verdad es una vergüenza, a los sectores más concentrados y se está discutiendo por el impuesto a las ganancias, si se va a dar o no. Es decir, se ha cambiado, en eso estoy de acuerdo con el Cancagullo, se está cambiando la matriz de redistribución en la Argentina. Fernanda, no sé cómo lo ves vos. Yo coincido, cuando vos arrancaste y hablaste de la reversión en cuanto a lo que hace la matriz distributiva en la Argentina, coincido plenamente. Digo, 3.300 millones de transferencia directa a las mineras, no se sabe muy bien por qué, en el marco de unas retenciones que además eran bajas,
Bajísimas. O sea, la discusión en todo caso en la Argentina venía siendo en los años previos si había que subir las retenciones, Exacto. nunca se había que Le bajarlas. achacaban al kirchnerismo Esto justamente que se eran suma bajas. además a la eliminación de retenciones sobre la mayor parte de los productos agropecuarios de exportación y la reducción en el caso de la soja. Todas medidas que son, por otra parte, netamente inflacionarias, a lo que se suma el tarifazo en la tarifa eléctrica, una medida doblemente inflacionaria porque impacta sobre el bolsillo de la familia de manera directa, pero indirectamente sobre los costos de la industria y del comercio, que después se reflejan en los precios otra vez que tiene que pagar el consumidor, y falta el tarifazo sobre el gas y falta el tarifazo sobre el transporte, que también tiene un doble impacto sobre el bolsillo de la familia directamente y sobre los costos del comercio y de la industria, que de nuevo se reflejan en los precios que pagan las familias. Entonces, ese acuerdo, que está muy bien en el discurso y al que a todos nos encantaría aspirar, es imposible que sea planteado en un contexto de estas características, porque vos no podés abrir el juego para que los sectores más concentrados del poder económico obtengan ganancias siderales de un plumazo de un día para el otro y después plantear un acuerdo donde les estás exigiendo Roberto, a los trabajadores que se arrodillen y que resignen 20 puntos de sus ingresos reales. No, ni hablar que fue un anuncio que al menos a muchos nos sorprendió. Pero la realidad, y vuelvo al tema de la economía, y la inercia que mantienen las medidas económicas, como bien dijo acá, de los 30, 60 y 90 días anteriores a las elecciones. No, discúlpame. Esto es una realidad y es una inercia. Eso es una falsedad. Mira, Todesca, el director actual del INDEC, estamos hablando de tarifazo cuando lo que se está haciendo es quitar a Todesca, la inflación de 2014 le daba 36%. La de 2015, 28%. Lo cual de qué habla de la clara desaceleración inflacionaria que venía habiendo en la Argentina en los últimos tiempos. Esa tendencia se quebró. No por ninguna inercia de las políticas anteriores, seamos claros. Se quebró por una decisión política del gobierno que conduce Mauricio Macri, que decidió devaluar la moneda un 40% en principio, hoy estamos en el 50%, que decidió quitar las retenciones y eliminar la política de desacople de los precios internacionales con los precios domésticos y que decidió regalarle las ganancias a las empresas privatizadas de servicios públicos con el tarifazo sobre las tarifas que pagamos todos los argentinos. Entonces, hablar de inercia es un discurso que ningún argentino en su sano juicio puede creer. Y mientras tanto tenemos ahí a los compañeros docentes a los que vergonzosamente no se ponen colorados en ofrecerles una paritaria del 20 y pico %, cuando la consultora Economía y Regiones, de la que hablaba Berco, que conduce Frigerio, está proyectando en su último informe una inflación para 2016 del 40%. Entonces, esto realmente es inverosímil. A ver, Fernanda, Roberto. No, la escuché con mucha atención y la verdad es un gusto. Pero usted no me dejó explicar lo que yo Es que no hay nada que explicar. Lo que tienen que explicar ustedes es cómo no se ponen colorados de decirles a los trabajadores que resignen 10 o 20 puntos de sus ingresos reales. Pero por favor. Vamos a escucharnos. Dale, Roberto. La realidad es que no es un tarifazo. La realidad es que se está sincerando una tarifa que está subvencionada. Eso es un bla, bla, bla. A mí con el bla, bla, bla no me vengas, porque ¿sabes qué? El gasto público, el subsidio del Estado sustentó la capacidad adquisitiva de los trabajadores, que al mismo tiempo sustentó lo virtuoso de la economía. Y eso es lo que hice. No, pero ¿sabes lo que pasa, Gustavo? Perdóname. Y permíteme que me indigne, porque acá estamos discutiendo sobre la vida de hombres y mujeres de carne y hueso que se están quedando sin laburo, que se están quedando sin ingresos y que están pensando cuántas veces por semana le pueden dar un pedazo de carne de comer a sus pibes. Entonces esto no es discurso, acá estamos en la tele, la magia de la televisión, todo bien, pero estamos discutiendo de la vida de personas. Sí, pero nos estamos olvidando de por qué estamos así. Nos estamos olvidando por qué. Y ustedes no se acuerdan de cómo ni se hacen cargo. Por supuesto que me acuerdo. Llegamos con la desocupación más baja desde la década del 80. Llegamos con la reconstrucción de la matriz de Argentina. Llegamos con paritarias al alza todos los años. ¿Cómo no me voy a acordar? Me acuerdo y me dan ganas de llorar que como ustedes en 2 meses destruyen todo. ¿Cómo en 2 meses se destruye la economía? Me parece interesante que explique con tranquilidad cómo estábamos y por qué estamos ahora así. Vamos a escucharlo, un minuto. Los escucho, vamos.
No, que parece que esta historia hubiéramos llegado desde un repollo. Acá estábamos viviendo una situación previa en la cual la presidenta de la Nación había dicho la barbaridad de que íbamos a sustituir exportaciones, es decir, quitarle el trabajo a los argentinos para que obreros de otros países utilizaran la situación de los mercados que nosotros dejábamos libres. Primer asunto. Segundo asunto, nadie puede ignorar que el pass-through, este famoso traslado a precios, Berco lo explicó más de una vez, tenía que ver con que los costos industriales se estaban cotizando al valor del contado con liqui, que era 15 mangos. Con la ese expectativa era de 15 que haber mangos. Habido el impacto inflacionario que hubo, entonces si acá en la Argentina, si tenemos, ya había habido pass-through después de la devaluación, no había nada que repasara los precios. Por supuesto que no, por supuesto. Y sin embargo, acá hubo dos meses de holgorio y los empresarios están reconociendo que se le fue la mano, porque todos pensaban que el dólar no iba a estar a 15. Pero la inflación la generaba la emisión y ahora resulta que los empresarios reconocen que se les fue la mano. Del pass-through, sí, yo estoy seguro. Estamos haciendo un desastre con la economía. Pero la culpa era porque no estaban los dólares disponibles. La culpa era por el cepo. La culpa era por el cepo. Digamos la verdad, Vallejo, la culpa era por el cepo. Si no había dólares para que nuestras empresas industriales tuvieran sus insumos, si los obreros estaban parados en el segundo cordón industrial de Córdoba o de Santa Fe. Empresas industriales quejándose de que ahora no pueden ingresar los insumos. Sí, no, es otra situación. Se levanta el cepo productivo y se permite que entre... Sí, absolutamente. ¿Y cuál es el beneficio? ¿Cómo cuál es el beneficio? No, porque para la gran mayoría de los argentinos que tenemos que pagar 50% más por lo que comemos, no hay beneficio. Vallejo, vos no podés ignorar que el perfil importador de Argentina, el 85% son insumos para la industria, el campo y la infraestructura de servicios. El 80% son para exportaciones. Si vos frenabas eso. La devaluación que ustedes querida, se encarecieron porque no les daban los dólares a 8 mangos. Se los obligaban a comprar a 15. No, lo que pasa es que seguramente usted tenía suerte, señorita. En absoluto. Dólares a 8 pesos. Claro. Con nosotros no lo podíamos caída de la demanda, cae la demanda de importaciones. Pregúntenle al sector productivo. Los resultados de las elecciones no fueron por casualidad. ¿O a vos te parece que fue por casualidad? Los resultados de la elección. Era porque los obreros estaban contentos, porque los industriales estaban contentos, porque todos los trabajadores estaban contentos, porque los consumidores estaban contentos. ¿Quién votó? Discúlpame, pero nosotros gobernamos 12 años y no nos fue tan mal. En todo caso, hoy, porque eso, el desastre lo hicieron el último, donde Kichilov mató los dos gemelos de los que se enorgullecía, el superávit fiscal y el superávit financiero. Ahora tienen que explicar por qué en 2 meses hay un 10% de argentinos que les ha restado la confianza que les había dado. Esto es lo que tenemos que discutir. Ahora, Roberto, yo te digo, cuando le dije recién a Fernanda que expusieran con tranquilidad, cuanto más insistan en decir que esto es la inercia, que nadie, yo dije era la inercia. Perdón, ¿puedo hablar? Yo los escuché. Cuanto más insistan ustedes en decir que esto es la inercia y echarle la culpa al gobierno anterior y a 2 meses estamos así, mejor, porque hay una simetría que están creando. La gente se va apartando y comienza a valorar que efectivamente estábamos en un tema o en una realidad donde la economía no era el problema. Ah, ¿no? No era el problema, no. Ustedes se encuentran con un país sin deuda, con un país que además, honestamente, puede hoy aspirar, entre comillas... Tu líder dijo... Yo no quiero polemizar. Perón dijo, la víscera más sensible es el bolsillo. Y es la que originó la votación. Perdieron las elecciones, hermano, háganse cargo. Nosotros que armamos el Savoy, vos lo sabés, estuvimos juntos en el Savoy Juventudes Políticas, lo que planteábamos era la unidad del conjunto de las fuerzas populares para hay intentar... una unidad total. La grieta que se está abriendo... La grieta la creamos nosotros. Es un abismo. Yo insisto en lo que dije al principio. En la Argentina podemos hablar tranquilos, nos escuchamos. Yo creo que en la Argentina hay 3 situaciones que no hay que atravesar y hay que actuar con mucha inteligencia. Sean oficialistas hoy ustedes, nosotros opositores o a la inversa. Uno es el tema de las tensiones sociales, que nos guste o no vamos a tener que estar todos muy con los ojos abiertos. Otro es el tema económico, que efectivamente, lo dijo el general Perón, la víscera más sensible es el bolsillo. Y otro tema es el político. No se puede de golpe decretar
que acá no hay una cultura que significa apostar a un proyecto nacional de inclusión, de integración, de mayoría. Ver, esto más tarde o más temprano se da. Roberto. No, yo estoy convencido que nuestro gobierno quiere eso. Y yo estoy convencido que estamos pasando un momento de crisis especial que viene por las medidas que se tomaron antes de que nosotros seamos gobierno. Y la economía no se destruye en dos meses, y usted lo sabe muy bien, ¿no? Los problemas que estamos viviendo se acarrean, y nosotros estamos tratando de subsanarlos. ¿Tenemos visiones distintas? Sí. Pero nosotros también creemos en un Estado que debe equilibrar. Una aclaración? No, yo lo escuché. Si usted me deja no, terminar, después te puedo hacer una aclaración. Entonces, nosotros también queremos en un Estado que equilibra. ¿Ya? Nosotros también queremos en un Estado que tiene que estar metido para solucionarle los problemas a la gente. A veces hay medidas que no son del todo simpáticas. Y hay que tomarlas. Sí. Porque hay momentos en que hay que tomar definiciones para cambiar rumbos. Nosotros queremos cambiar un rumbo que considerábamos que nos llevaba a un desastre. Que era el cepo, que era habernos alejado totalmente de las cuestiones internacionales y que, por supuesto, nuestro país está en condiciones de tener otra situación internacional. Eso es lo que nosotros consideramos. El tiempo, por supuesto que se nos vino encima. Por supuesto que hoy pasa lo que ustedes están diciendo. Pero ¿saben qué? La gente sigue creyendo. Roberto, en que vamos a salir adelante por la sencilla razón de que estamos sincerando, estamos diciendo verdades. Mientras que ustedes están disfrutando y diciendo constantemente cuidado con. Y cuando están diciendo cuidado con, son los primeros que se mueven en la calle. Bien, te puedo decir una cosa. Porque miren que ustedes hicieron una marcha para defender a Víctor Hugo. Te puedo decir una cosa muy chiquita. Vos nombraste la palabra que estamos en crisis. Y vos decís que la economía no se cambia de un día para otro. Yo te quiero decir una cosa. Venimos de una cultura donde el 24 de marzo de 1976 se hizo el golpe más siniestro en la Argentina. Y del 24 de marzo al 2 de abril, que fue el discurso de Martínez Dios, efectivamente la economía en 30 días la dieron vuelta y nos llevaron a la debacle que nos llevaron. Ustedes no hicieron un golpe, ganaron con las elecciones, Roberto, pero no joden con la economía y el bolsillo de la gente. Estamos tratando de arreglar lo que ustedes rompieron. Le querría preguntar algo. Efectivamente había algunas correcciones que se debían hacer y en eso podemos suscribir y estar de acuerdo. Ahora, ¿por qué los despidos en el Estado? ¿Por qué se paró la obra pública? ¿Por qué no se trata de hacer una oferta un poco más razonable a los maestros? ¿Por qué la exención a las mineras? ¿Por qué la exención de retenciones al sector agropecuario? Digo, hay un montón de cuestiones. Existen negociaciones paritarias. Pero no era consenso, no era consenso lo que se iba a buscar en lugar de negociación, porque una cosa es negociar, otra cosa es consenso. Y entonces vamos a ver después cuál es el salario que consiguen los trabajadores de la educación. Vamos a esperar, porque todavía se está... Los despidos en el Estado... No, pero los despidos en el Estado, la gran parte de los despidos en el Estado están justificados porque era gente que no tenía tareas. Pero yo lo vi en no era culpa del trabajador. Hoy me tocó estar en otro ministerio, fui a verlo, encontré un ministro muy preocupado. Mañana voy a ver al ministro de Defensa, tenía el mismo problema y me lo dijo también. Miren, durante mucho tiempo se palió el problema de la falta de empleo con el Estado. Pero está muy bien está muy bien paliar la falta de empleo con el Estado. Sinceremos y subsidiemos. Un dato falso. En los últimos años, que es el periodo que ustedes toman, en los últimos 3 años, no le demos trabajo. 5.000 empleos formales privados se crearon en la Argentina. A ver, ¿me permite? Ese verso de que en los últimos 4 años no pasó nada, también es una mentira. Pero, a ver, a mí lo que insisto en esto, sin ánimo de confrontar, con ánimo conciliador, le digo, seguir discutiendo para atrás, porque es verdad, nosotros perdimos la elección. ¿Por qué seguimos discutiendo para atrás? Discutamos las decisiones de política económica que ha tomado este gobierno, que es el que hoy está gobernándonos a todos. Se fue, después de 12 años de gobierno kirchnerista, hablando del 2001. Y nosotros hace 2 meses que asumimos el gobierno. Y no quieren que hablemos de los Me permite. Minuto doble en el aire. El día que se fue siguió hablando del 2001. ¿Me permiten un minuto? Me permiten porque los compañeros se tienen que ir. Está Roberto Baradelli y Sonia Aleso, que están con negociaciones paritarias. Les agradezco que hayan venido. Pero estamos hablando de precios, estamos hablando de economía, estamos hablando de preocupaciones. Nada mejor que ustedes, que lo sienten, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasó hoy, Sonia, con la paritaria del ministro Bullrich?
Bueno, hoy la paritaria se hizo una oferta salarial. Nosotros consideramos que esa oferta fue insuficiente y la hemos rechazado. Se pasó un cuarto intermedio para mañana. ¿Les ofrecieron un porcentaje? Nos ofrecieron un porcentaje que va entre un 20 y un 28, son 7.300, 7.800. Mañana seguimos discutiendo. Yo creo que... ¿Ustedes cuánto están pidiendo? Nosotros estamos planteando entre un 35 y un 40, y lo que nosotros queremos plantear claramente es que se pretende poner un tope salarial, que se pretende ponerle un techo a las paritarias de los trabajadores, que hay una doble vía, más allá de lo que aquí se planteaba. Yo con algunas de las cuestiones que se plantearon en la mesa no estoy de acuerdo, porque en realidad hay una doble vía. Los despidos y el techo de las paritarias son un intento de disciplinamiento a los trabajadores que pelean. Y en ese sentido, por supuesto, nosotros desde la CTA vamos a defender, y desde la CETERA sin ninguna duda, y todos nuestros sindicatos, el poder adquisitivo del salario, y vamos a defender los puestos de trabajo. Incluso hay un estudio de cifra que se va a dar a conocer completo mañana, que indica que algunas de las cosas que aquí se dijeron son falsas. Y habla también del crecimiento de la relación entre el empleo público y el empleo privado. Particularmente nosotros los docentes estamos hablando de que lo que estamos planteando es un porcentaje de entre un 35 y un 40% de un salario que no es alto, y planteamos claramente que si ha habido dinero para transferir a los sectores de mayor poder concentrado, tiene que haber también para pagar a los docentes. Roberto, ¿y en la provincia? Están lejos de un acuerdo también, ¿no? Buenas noches, estamos lejos de un acuerdo porque hay una propuesta insuficiente, el 24%, pero además desdoblada. Dije las cifras la semana pasada acá, 234 pesos de propuesta de aumento en el mes de enero, 200 pesos en el mes de marzo, y con esos 434, ahora le incorporaron 50 pesos más, vamos a superar, con 484 pesos tenemos que esperar hasta el mes de agosto para cobrar en septiembre la otra parte del aumento. O sea, un 10% en marzo y el 14% a cobrar en septiembre. Es insuficiente la propuesta y es absolutamente inconsistente. Y yo creemos lo mismo con Sonia. Hay decisiones políticas que se han tomado, la devaluación, la quita de retenciones, no a los pequeños productores, solamente que hubiéramos estado de acuerdo. A los sectores más concentrados en la riqueza. El tema de las mineras, lo de las mineras. Pero lo de las mineras no tiene... Sí, tienen un objetivo, que es beneficiar a las multinacionales, porque las mineras, nosotros inclusive éramos críticos del gobierno anterior en cuanto al nivel de retenciones, que tenía que era bajo, tenía que ser más alto, y establecer otros controles. Ahora directamente ni hay controles ni hay retenciones, o sea que el Estado transfiere a las multinacionales, o sea, esto hay que aclararlo claramente, dinero que teníamos los argentinos en el Estado a las multinacionales directamente por un decreto, 3.000 millones de pesos. Entonces, a ver, para poner todo sobre la mesa, nosotros creemos que hay diálogo, hay predisposición al diálogo, tanto en la cartera educativa de la provincia como en la cartera educativa de la nación. Pero vemos... Pero están lejos... pero esto hay que decirlo claramente. Vemos una imposibilidad muy grande y se torna compleja la discusión salarial cuando el Ministerio de Economía intenta ponerle un techo que no supere el 25% a las paritarias, desdoblado de la manera que estamos hablando concretamente, y eso supone pérdida del poder adquisitivo del salario, o sea, perjudicar a la familia de los trabajadores, que por sí es injusto, pero además, si nosotros aceptáramos eso, estamos poniendo en peligro el puesto de trabajo de los argentinos, porque a menor poder adquisitivo, menor poder de consumo, recesión y suspensiones y despidos en el sector privado. Bueno, no sé si quieren ustedes acotar algo sobre lo que dijeron, porque se tienen que... Bueno, gracias Roberto, lo vamos a seguir convocando esta semana porque... Están lejos y ojalá podamos avanzar. Esta semana es muy importante, hay voluntad y ojalá podamos poder avanzar. Pero está claro, no se le puede poner techo a las paritarias. Hay que revisar el tema de los despidos. Quiero decir una cosa,
¿Por qué en la provincia de Buenos Aires no se dio de la manera que se dio a nivel nacional? A nivel nacional, ¿por qué, por ejemplo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores no se dio de la manera que se dio en otros ministerios? Lo hemos explicado. Entonces, ahí hubo despidos masivos. Entonces, que después en municipios... Sí, en algunos hubo persecución ideológica. Claro, claramente. Además, llegaron a un lugar... En algunos hubo persecución ideológica, claramente. Y no es que en la provincia de Buenos Aires no haya habido, pero... concretamente están revisando, estamos discutiendo en cada uno de los lugares, pero no hubo una cuestión masiva como se dio en el Estado Nacional. Gracias, Roberto, y gracias Sonia. Y vamos a seguir ocupándonos de un tema como es la paritaria docente fundamental. Alberto Samid. Mire, a mí me da la impresión que con este nivel de confrontación nadie advirtió. Estos son los precios que vale la mercadería. Se los dije a todos. Con estos precios... Está bien, pero hay quien tiene que controlar el Estado, tiene que controlar el gobierno. Sí, está bien. Estos son los precios que vale la mercadería. 150.000 personas vinieron este fin de semana al mercado central y se llevaron esta mercadería. Lo planteé acá. Ninguno dijo cómo hacemos para que llegue a todo. Se habló de todo, de la pelea, la lucha, que perdiste, que ganaste. Ninguno dijo, muchachos, ¿cómo hacemos para que la gente tenga esto? Acá nadie evidentemente le interesa que la gente compre desarrollando la teletransportación o algún método así. Hablamos de cualquier... Nos están escribiendo televidentes que nos miran desde Salta, de Misiones, de Neuquén y dicen, y lamentablemente me cuesta caro un avión al mercado central. Pero por eso, ¿por qué no ponemos nuestra mente, en vez de pelearnos entre nosotros y hablar lo que pasó el mes pasado y qué sé yo, ¿cómo no nos ponemos a pensar cómo llega esta mercadería a todos los argentinos? Pero, en eso tenemos que empezar a pensar. Es harto evidente que está muy lejos de la voluntad de este gobierno. Digo, vos lo sabés, lo hablamos el otro día en otro programa de este mismo canal. Este gobierno desmanteló todos los programas te das cuenta, vos metés la política, te das cuenta, vos metés la política. Vos tenés que decir el gobierno de la ciudad impidió que se desarrollara el mercado de la red comprar de colegiales. Tenés que pensar cómo llegamos a todos los argentinos. Pero yo le pregunté Este gobierno está para defender la rentabilidad de los supermercadistas, no nos engañemos. A costa del salario de los trabajadores. Mira, hablaban hace un ratito del componente social de esto, porque detrás del aumento de precios, ¿qué es lo que hay? Gente que deja de poder comprar algunos bienes. No le vamos a endilgar en 60 días la pobreza al macrismo, pues sería absolutamente ingenuo y además incorrecto. Pero fíjate este cálculo que hizo Cifra, que es el Centro de Estudios de la CTA, que viene denunciando en 2014, por ejemplo, cuando aumentó la pobreza por la devaluación de aquel momento de Juan Carlos Fábrega y Axel Kicillof. Fíjate el último escalón, el del primer trimestre de este año, con los aumentos de noviembre, diciembre y enero incluidos. Ese cálculo, según Cifra, le da que la pobreza aumenta del 19,6% a fines de 2015, en el último trimestre de 2015, a 23,3%, que es la cifra de pobreza más alta desde 2009. Fíjate que todas las anteriores barritas naranjas, ninguna supera el 23,3%. Es la derecha, es la última cifra, el 23,3%, dato decís... De primer trimestre de este año, incluyendo lo que aumentaron los precios en enero y el cálculo de febrero. Es preocupante porque justamente se traduce el aumento de precios en gente que queda excluida. Y no lo está midiendo esto el kirchnerismo ni la oposición lisa y llana. Es un centro de estudios muy creíble, el Cifra, que dijo, por ejemplo, que en 2014 se perdió el 5% del salario real. Así que tienen toda la autoridad técnica y política para decir que ahora está aumentando la pobreza por los aumentos de precios, ahora, claramente. Lejos, Roberto, de pobreza cero que está pregonando el gobierno. No, es imposible llegar a pobreza cero en 2 meses. Nosotros vamos a trabajar por eso, yo tengo expectativas y estoy confiado de que vamos a encaminar rápidamente esto. Claro, más allá de la fortaleza que tienen algunos para tratar de hacernos las cosas difíciles. Pero bueno, esto es así. Bueno, además, quisimos ganar, nos vamos a hacer cargo. Está haciendo lo opuesto, ¿no? Hoy, por ejemplo, Aranguren decía que vuelven a subir las naftas, lo recordaba porque ya lo había anunciado, que ya por otra parte hubo un aumento, ¿no? Falta el aumento en el gas, falta el aumento en el transporte. O sea, todas las medidas que están previstas tienen que ver con incrementos de precios y, por otro lado, la vocación de ponerle un techo a la recomposición salarial de los trabajadores. Lo que pasa es que las negociaciones son la verdad, así. Las negociaciones son no así. Cierra que haya una tendencia a reducir la pobreza, sino todo lo contrario. Nunca existieron o sea, 2 más 2 es 4. O sea, las cuentas no les dan. La oposición
le está poniendo palo en la rueda al gobierno? ¿Vos Sí, notas eso? sí, sí, ¿En sí. qué sentido? Pero hay una oposición. Viven constantemente diciendo que va a haber problemas sociales, que va a haber problemas sociales, que va a haber problemas, conflictos sociales, que terminamos en conflictos sociales. Por primera vez, por primera vez de los últimos 10 años, dicen que esto se tienen que poner a trabajar los gremios, cuando ni siquiera los atendían antes. Y nosotros queremos discutir con todos los gremios. No hay techo, y lo dijeron 1000 veces, pero en una negociación salarial siempre se han puesto y se ponen elementos, hasta acá estoy dispuesto a llegar, esto no estoy dispuesto a pasarlo, y después se encuentran los acuerdos, porque cuando hay voluntad se encuentran los acuerdos, nadie va a tirar nada por la borda. En estos meses no hubo oposición, sí hay definiciones a nivel de proyectos diferenciados, y además ustedes tienen la ventaja que los grandes medios están silenciando problemas que hacen a lo que vos definiste que es la crisis. Lo están tapando. La crisis hay viene ciertas cosas de hace 4 años. Ni Clarín, ni La Nación, 4 años ni sin los crecer grandes estuvo la programas Argentina, están mínimamente analizando. No te digo criticando, porque yo creo que no lo van a criticar, porque forman parte de este bloque de poder. Todas las noticias. Miguel, ¿vos creés en el tema del control del precio? En esto que hoy, ¿cómo es que se llama, Berco, lo que largó hoy? CEPA. Sí. El CEPA, esto que lanzó hoy el gobierno. ¿Creés? Yo creo que es un paliativo, que es un intento, creo que no es de fondo. Creo que lo importante, lógicamente, sería un acuerdo político, económico y social donde se incluyan el tema precios, el tema abastecimiento, como ha planteado él, el tema de la inserción al mundo, el tema de no quedarnos afuera de las cadenas de valor internacionales o regionales, el tema de acelerar la agenda de la competitividad que todavía llevamos 2 meses demorado. Yo tengo que decir en serio, y acá seguramente varios van a coincidir, en el ámbito del ambiente del comercio exterior hay una suerte, yo diría, de inquietud preocupante por 2 motivos. Uno, porque la forma en que se salió de las declaraciones juradas anticipadas de importación, el CIMI, ha traído más confusión que claridad. Y ya se están empezando a sentir algunas situaciones y algunos efectos. Y la segunda... En la confusión, de paso, se están guardando los granos todavía, porque cayó al mínimo histórico la liquidación de divisas del sector agropecuario la semana pasada. Este es otro tema que no tiene que ver con el CIMI. Esto tiene que ver con la liquidación de divisas. Con el comercio exterior. Sí, con el comercio exterior, desde ya que sí. Y el segundo elemento es este espectáculo que ha sido la agencia, que iba a ser a la Agencia de Promoción de Inversiones y de Comercio Exterior, y termina siendo una devaluada agencia solo para las inversiones internas, con lo cual nosotros estamos preocupados porque objetivamente la inserción internacional de Argentina es clave para que haya más trabajo en la Argentina, para que haya más inversión y para que nuestros trabajadores estén mejor. Berco, el CEPA, el control, ¿ya se conoce los productos, la canasta, cuántos? Hoy salió en el boletín oficial la reglamentación a través de una resolución de la Secretaría de Comercio de Miguel Brown, que lo que prescribe es que todos los comercios que vendan minorista al público van a tener que informar los precios diariamente a los cuales lo hacen, para que en una web de la Secretaría de Comercio se publique de manera diaria también esa información. ¿Todos los comercios? Sí, todos los comercios. Es calcado... ¿Y cómo se va a procesar esa información? Bueno, es calcado de lo que fracasó en su momento de la mano de Guillermo Moreno y Pimpi Colombo, que era en su momento la web Precios en su sitio, que no sirvió para nada. Discúlpame, que publiquen los precios. No sirve para nada. Acá hay que publicar. Primero hay que fijarle a 30 artículos de primera necesidad, fijarle margen de ganancia. Segundo, sacarle a esos 30 artículos que son de primera necesidad el IVA. Y le marcas un margen de ganancia. Tienen que tener un 20%. Ellos están vendiendo 20.000 productos en un supermercado. Que en 30 productos de la canasta familiar le marquemos que ganen el 20%... Pero si no era un poco precios cuidados eso. Eso no era precio, pero no era precios cuidados. Con eso solucionamos todo. ¿Cuánto está el kilo de asado el 20% de ganancia
a los productos de primera necesidad y sacarle el IVA. Se termina la inflación. Repito, ¿no era precios cuidados eso? No me hablé, miremos para adelante, qué sé yo si era precios cuidados. Yo te estoy diciendo lo que tenemos que hacer ahora para salir los argentinos adelante, para que los maestros lleguen a fin de mes, no cobrando por ahí un 40%, no peleándonos entre nosotros. Nos peleamos entre nosotros, muchachos, y la plata se la llevan otros. Nos peleamos, que fuiste vos, que ganaste, que perdiste. Y no hablamos de lo que tenemos que hablar. El azúcar vale 6 pesos, muchachos. La leche vale 8 pesos. La papa, 5 mangos. ¿El asado? El asado vale 75, 80 pesos, no vale más. ¿Sabés cuánto lo vende la anónima, la cadena de Brown, el que controla los precios? 200 pesos la semana pasada. Imagínate, digo, ese es el criterio de rentabilidad. ¿Pero quién lo tiene que fijar? ¿El gobierno? Pero yo estoy de acuerdo con vos, pero digo, ¿con qué criterio lo pueden controlar si ellos creen en el libre mercado? Alguien lo tiene que cuidar. Pero Alberto, si queremos arreglar este tema, metiendo la política es imposible. Pero Alberto, si realmente es bien la política. Tiene que arreglar la política. ¿Quién lo va a arreglar? Pero Alberto, somos nosotros contra ellos, no somos nosotros contra nosotros. Pero está bien, somos nosotros contra los de afuera. Pero no lo puede arreglar mi mamá. Pero Alberto, nos peleamos entre nosotros y se la llevan ellos, viejo. Claro, pero lo que pasa es que los que tenemos hoy en el gobierno son gerentes de los intereses de los que se la llevan. Samit, esa es la discusión. Samit, creo que tenés que relacionarte con todos los compañeros. Sí, pero ¿te cabe alguna duda? Samit, Macri. Te tenés que relacionar con todos los compañeros de la cámpora, en todas las unidades básicas, que organicen los de la cámpora no son peronistas, hacia el mercado central. La marcha peronista, querido. Los compañeros de la cámpara, los jefes, los militantes sí, pero los jefes no. No, yo te digo con los militantes, cantaron la marcha peronista, querido. No, pero cuando terminaban cantaban otra cosa. Y cuando alguien quería cantar la marcha peronista decía cállate la boca. Esto no es una discusión de nosotros o ellos entre partidos. No, al contrario, dice que tenemos que estar todos juntos. Esto es una cuestión de nosotros y ellos entre la gran mayoría del pueblo argentino pertenezca a la ideología y al partido que pertenezca, y una minoría poderosa que es lo que llamamos el poder real, el poder económico concentrado, o como lo querramos llamar, al cual el gobierno de Macri representa. Mariano Gendra, de la Asociación Defensa del Consumidor y del Frente Renovador. ¿Puede servir esta que ha lanzado hoy el gobierno, Mariano, este control de precios? Mira, yo no sé si llamarlo efectivamente control de precios. Sí podemos decir que hay mayor información para el consumidor y eso sirve en cierta medida en el sentido de que el consumidor está más informado. Pero el problema sigue siendo el mismo, tenemos la inflación, acá nadie se hace cargo, yo estaba escuchando acá a los invitados y veo que nadie se hace cargo absolutamente de estos años desastrosos de política económica que ha vivido el país, ni tampoco nadie se hace cargo del shock que esto está generando, los aumentos de tarifas, el aumento de la canasta escolar, el aumento de los alimentos de la canasta básica, sin ni siquiera poder darle al usuario, al consumidor, al ciudadano común, algún tipo de alivio en su bolsillo. Esto es eliminación del impuesto a las ganancias inmediatamente, eliminación del IVA en los alimentos de consumo básico, llevar adelante, ya implantar el 82% móvil para los jubilados y inmediatamente llamar a un acuerdo social que ya llevamos 60 días de gobierno y este acuerdo social en el cual lo que se tenga que buscar sea análisis de la estructura de precios, establecer cuáles son las pautas de producción y cuáles son las pautas de ganancia. Eso es la forma en que todos los argentinos vamos a salir adelante. Y esto es lo que Sergio Massa y el Frente Renovador venimos insistiendo desde hace meses con estas cuestiones. Gracias Mariano. Gracias. Pausa y venimos para el cierre del programa con todos los protagonistas de esta noche, que ha estado muy interesante el debate y el nivel de un tema que lo marcábamos al inicio. Hoy se ha convertido en el tema preocupante de los argentinos, la economía nuevamente. Ya volvemos.